pues estaba resolviendo ahí varias situaciones. Vamos a continuar con lo que dejamos ayer. Ayer tuve, bueno, inicialmente mi intención era que hoy nos conectáramos por Zoom, pero como me atrasé, pues entiendo que ustedes ya se habían conectado aquí a Teams, porque ayer tuve bastantes problemas. Pero bueno, vamos a iniciar. Ayer nos quedamos en las estructuras cíclicas. Voy a compartir pantalla. Nos quedamos en las estructuras cíclicas em, de los carbohidratos, ¿verdad? Y eso nos quedamos. Y hablamos de las estructuras cíclicas de los monosacáridos. Entonces, las estructuras de los disacáridos, voy a ver acá. ¿Todos están viendo mi pantalla? Ok. Ay, bueno, nos habíamos quedado, ¿verdad? En las estructuras cíclicas de la fructosa, ¿verdad? Esa era la estructura cíclica. Ahora, en los disacáridos, permítanme un segundito. Es decir, entonces que hoy vamos a ver, ¿verdad? La estructura de los disacáridos, ¿verdad? Los disacáridos, como su nombre lo dice, di significan dos. Y los sacáridos, que significan azúcar, ¿verdad? Azúcares. Entonces, existen tres disacáridos importantes. El primero, gracias. El primero, entonces, es la maltosa, que es la unión de dos moléculas de glucosa. El segundo es la lactosa, que es la unión de la glucosa más la galactosa. Y el tercero es la sacarosa, que es la unión de la glucosa más la fructosa. ¿Sí? Esos son los tres disacáridos más importantes. Ahora bien, hablemos de los polisacáridos. Entonces, dentro de los polisacáridos tenemos, ¿verdad?, componentes importantes.
tenemos componentes importantes entre ellos. Bueno, no, vamos a hablar rapidito de cada uno, ¿verdad? De los disacáridos. En el caso de la maltosa se le llama así, o se le conoce como azúcar de malta, se obtiene del almidón. Y la maltosa se encuentra en los diferentes cereales, en los dulces, en la fermentación de las bebidas, ¿verdad? En el caso de la lactosa, pues se conoce como el azúcar de la leche. Se encuentra en la leche y en los productos lácteos, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado que algunas personas no pueden descomponer la lactosa. ¿Han escuchado eso? No, nadie, todos ustedes son tolerantes a la lactosa. Hay personas que son intolerantes y Yo, ¿verdad? ¿usted es intolerante? Sí. Ok. Eso quiere decir que su cuerpo no produce la suficiente cantidad de la enzima que se encarga de descomponer la lactosa, ¿verdad? Entonces, esa lactosa permanece sin digerir en su organismo y eso pues puede causarle cólicos y diarrea, ¿verdad? Esos son las manifestaciones de las personas que son intolerantes a la lactosa. Eh, y por eso de ahí la famosa leche deslactosada, ¿verdad? Entonces, serían los tres disacáridos más. Faltaría la sacarosa, ¿verdad? La sacarosa es lo que nosotros conocemos como el azúcar de mesa y es el disacárido más abundante, ¿verdad? La mayor parte de la sacarosa proviene de la caña de azúcar, también de la remolacha. ¿Ustedes sabían que la remolacha tiene azúcar? Bien, entonces, esos son los tres disacáridos más importantes. Ahora vamos a hablar, eh, dígame. Ay, ¿qué tengo aquí? Perdón, permítame. Qué barbaridad, es que fíjese que no me di cuenta. Aquí está. Ya no, ¿verdad? O sea que usted la estaba. Esta parte, lo que estoy señalando aquí. Ay, no. Discúlpeme, fíjese que no me había fijado. Que sabía. Ay, no, realmente. Hay tanto que aprender, ¿verdad? En esta era virtual. Eh... Lo siento. Voy a. Voy no sé, voy a ver ahorita qué hago con eso. Ya, pero por lo menos ya no lo veo, ¿verdad? Bien. Ok, entonces hablemos de vamos a hablar de los polisacáridos, ¿verdad? Les decía que los polisacáridos son moléculas mucho más complejas, o sea, son moléculas gigantescas, son polímeros que están unidos por muchos monosacáridos, ¿verdad? Entonces, un polisacárido son muchas unidades de glucosa que están unidas por enlaces glucosídicos, que así se llaman los enlaces entre glucosa y glucosa, ¿verdad? Y solo difieren como por el tipo de enlace y la cantidad de ramificación de cada molécula, ¿verdad? Para el caso dentro de los polisacáridos, entonces nosotros tenemos el almidón. La celulosa también, ¿verdad, doctora? Sí, la celulosa, sí, muy bien. El glucógeno, ¿verdad? Estos son ejemplos de polisacáridos. El almidón, que es una forma de almacenamiento de glucosa
perdón, en las plantas, ¿verdad? Y está compuesto por dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. Esas son las dos sustancias por las que está compuesto el almidón. La amilosa y la amilopectina. Bien. Y la amilopectina. En el caso de la amilosa, compone el 20% del almidón. En el caso de la amilopectina, es el 80%, ¿verdad? Del almidón. O hasta puede ser el 80%. Y la estructura de un polisacárido, pues la vamos a dibujar acá rápidamente, porque las podríamos representar espérenme que me cuesta un poco dibujar aquí. Quiero que me quede bien, pero... Bueno, imaginemos que aquí cada uno de estos hexágonos, ¿verdad? Es una molécula de glucosa. Entonces, esta sería una forma de representar un polisacárido. Entonces, son muchas unidades, ¿verdad? Largas cadenas de unidades de glucosa. Entonces, de esa forma se representa un polisacárido. Entonces, si yo le digo a usted que escriba la estructura del almidón, usted podría escribir 5, 10, 20 unidades de glucosa unidas, ¿verdad? Y eso representa un polisacárido. Bien. Esto sería pues básicamente las estructuras de los carbohidratos. Ahora vamos a pasar a hablar de las estructuras de los lípidos. A ver, alguien que me quiera decir qué es un lípido. No estoy segura. Yo les mandé un resumen de biomoléculas que no me acuerdo. Se los mandé. No sé si se lo mandé. Bueno, hablemos de los lípidos. Reviso después si se los envié, si no para enviárselos ahorita. Los lípidos, ¿verdad? Son una familia de biomoléculas que tienen una propiedad en común y es que son solventes en solventes orgánicos. Esa es una propiedad de los lípidos. Quiere decir que los lípidos no son muy solubles en agua. ¿Sí? A ver, alguien que me diga un ejemplo de lípidos, un ejemplo. La grasa de origen animal. La grasa de origen animal, sí.
El colesterol. El colesterol. Muy bien. ¿Qué otro? Lípido viene de la palabra griega que significa lipos, o sea que significa grasa. De ahí viene la palabra liposucción, ¿verdad? O lipoescultura, porque ¿qué es lo que hace el médico? Lo que hace es remover la grasa, ¿verdad? Del cuerpo. Dentro de los lípidos es que hay una amplia variedad. Los lípidos son las grasas, los aceites, los ácidos grasos, los esteroides, ¿verdad? Por ejemplo, un ácido graso es una larga cadena de ácidos carboxílicos. Ese tema de ácidos carboxílicos lo hemos visto ya, ¿verdad? Entonces, los aceites, por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de láurico, el mirístico, el aceite palmítico, estiárico, oleico, todos esos son aceites que están en fuentes de grasa, ya sea vegetal, por ejemplo, el ácido linolénico está en el frijol de soya, en el girasol, ¿verdad? Y para eso, entonces, dentro de los ácidos grasos tenemos los saturados y los monoinsaturados. Los ácidos grasos, entonces, son ácidos carboxílicos de largas cadenas, ¿verdad? Las ceras también, las ceras son lípidos, ¿verdad? Los triglicéridos, como creo que alguien lo había mencionado, ¿verdad? El colesterol. Eh, por ejemplo, las ceras. ¿Dónde encontramos ceras, por ejemplo, de origen animal? Ustedes saben que hay cera en los animales y en las plantas. ¿Alguien que me diga rápidamente cómo encontramos eso? Voy a compartir pantalla para mostrarles un ejemplo de cada fórmula. Bien, entonces, les decía que dentro de los lípidos vamos a ir, tenemos los ácidos grasos. Vamos a ir haciendo un resumen. Los ácidos grasos, que no son más que ácidos carboxílicos de cadena larga. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con el ácido láurico, que es el ácido de 12 carbonos. Entonces, dibujamos la estructura. Vamos a dibujar 12 carbonos. Ya sabemos que el carbono 1, ¿cuál es?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y empezamos aquí, 12. Entonces, ese sería un ejemplo del ácido láurico, ¿verdad? Del ácido láurico. Del ácido láurico es una cadena de 12 carbonos. Vemos entonces que el grupo funcional está ubicado en el carbono 1, ¿verdad? Que es el grupo funcional que ya conocemos, ¿verdad? El ácido láurico ahí. Ok. Número 2. Bueno, dentro de esos ácidos está el ácido mirístico, el palmítico, el estiárico, el palmitoleico y el ácido oleico. Los saturados tienen enlaces simples y los insaturados tienen dobles enlaces. Dentro de los insaturados tenemos al ácido palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, ¿verdad? Esos son dentro de los saturados. Vamos a hacer rápidamente ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, estos serían de los, ¿cómo dijimos que se llamaban? Los que tienen enlaces simples, insaturados o saturados. Jóvenes, están ahí, ya estoy como el TikTok yo, están ahí. ¿O dónde están? ¿No contestan? En el caso del ácido palmitoleico, les voy a dar el ejemplo, es un ácido de 16 carbonos, ¿verdad? Entonces, podemos abreviar esa forma. Podemos abreviarla escribiendo, por ejemplo, aquí en este SH2, le escribimos un 5. ¿Qué quiere decir? Que hay 5 carbonos antes de este doble enlace, ¿verdad? Esta sería una forma resumida de escribirlo, ¿verdad? Entonces, ese sería, si ustedes se fijan, hay la presencia de un doble enlace, por eso se llaman insaturadas. ¿Han escuchado ustedes cuando dicen grasas saturadas y grasas insaturadas? Y de ahí de que decimos, ay, no, es que es mejor cocinar con aceite que con manteca, ¿verdad? Por la cuestión de las grasas saturadas, las grasas obstruyen, ¿verdad? Las arterias y las venas. De ahí el término saturadas e insaturadas. Entonces, ese sería el primer ejemplo. De ahí tenemos como ejemplo, ¿verdad? Las grasas y los aceites, o lo que se conoce como triacilgliceroles, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Y luego vamos a ver un ejemplo de lo que conocemos como triglicérido, ¿verdad? Un triglicérido es un triéster de glicerol. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí. Vamos a ver los triglicéridos son compuestos que se forman, ¿verdad? Con un enlace éster entre el glicerol y los ácidos carboxílicos. Y se forma entonces, ¿verdad? Una puede ser, de acuerdo al de donde venga el núcleo, el ácido que se use. Si es el ácido esteárico, entonces se forma un triestearato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrarles la fórmula del glicerol. El glicerol,
¿verdad? Es un alcohol, ¿verdad? De 3 carbonos. Es un alcohol polihidroxilado, porque la fórmula es esta. Ese es el glicerol. Mire, decimos que es polihidroxilado porque tiene 3 grupos hidroxilos, ¿verdad? Entonces, si a este glicerol lo unimos, ay, esta pantalla es bien, ya se me perdió ahí la pantalla. Permítanme que se me había, aquí está ya lo encontré. Entonces, este glicerol, para formar un triglicérido, debe reaccionar con 3 moléculas de un ácido carboxílico. Con 3 moléculas de un ácido carboxílico. Entonces, a ver, mencióneme un ácido carboxílico o un ácido graso. Menciónenme uno. Vaya, para el caso ese que tenemos ahí. Tenemos el glicerol más el ácido láurico, ¿verdad? Entonces, para que formamos, podríamos poner aquí 3 moléculas del ácido láurico. ¿Cómo podemos abreviar, por ejemplo, todo esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esta fórmula perfectamente podríamos escribirla así. CH2 y entre paréntesis 10 y luego C doble enlace O. Entonces, lo que les digo yo es que aquí se forma un enlace esteárico. Entonces, para que se forme un éster, tendríamos que escribir aquí 3 moléculas del ácido. Permítame que tengo que hacerlo. Tendríamos que escribir 3 moléculas del ácido graso, que ya sabemos que es el ácido láurico. ¿Por qué tenemos que hacerlo reaccionar con 3 moléculas? Porque, ¿cuántos grupos OH tenemos en el glicerol? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Entonces, la reacción se da aquí, mire. Entonces, preste atención, ¿cómo queda esto? Ahorita le voy a invertir esta fórmula, ¿verdad?
Y vamos a formar el ácido. ¿Sí? Y en cada uno de estos, entonces, aquí se forma una molécula de agua. Acá se forma otra molécula de agua y aquí otra molécula de agua. Entonces, también sería correcto decir, en vez de decir más H2O, entonces podríamos decir más 3H2O. ¿Sí? ¿Por qué? Entendemos que aquí está el enlace de éster. Mire, este es el enlace de un éster, ¿verdad? Recordamos cómo se forman los ésteres, con un alcohol y un ácido carboxílico. En este caso, entonces, los triglicéridos se forman entre la reacción de un glicerol, ¿verdad? ¿Y cómo dijimos que se llaman estos? ¿Ácidos cómo? Se llaman ácidos grasos. Entonces, un triglicérido se forma por la reacción de un glicerol y un ácido graso. ¿Cómo se llamaría este producto al final? Se llamaría como viene el ácido láurico, entonces se llamaría trilaurina o trilaurato de glicerilo. ¿Sí? Ok. ¿Hay preguntas? Doctora, disculpe, en la parte de ahí donde se le agregan las 3 moléculas de agua, ¿hay que ponerse a todas o solo ahí donde la dejó usted en medio? No, ahí puede escribir más 3 moléculas de agua, porque se entiende que de aquí sale una molécula de agua, de este otro enlace otra molécula de agua y de aquí otra molécula de agua. Entonces pudo haberlo hecho como lo escribí al principio, que escribimos más agua, más agua, más agua. Pero podemos resumirlo en decir 3 moléculas de agua, porque son las que se producen. Bien. Entonces, si para el caso el ácido que se usara fuera el ácido estiárico, entonces el compuesto se llamaría triestiarato o triestiarina. Si fuera el ácido palmítico, entonces se llamaría tripalmitina, la terminación ina, o triloneína, linoleína, si fuera linoleico. Entonces, solo para un dato, ¿verdad? Los triacilgliceroles, que son este tipo de compuestos, son muy importantes porque son la principal fuente de almacenamiento de energía, en los animales. Y un proceso importante en algunos animales son aquellos que hibernan, ¿verdad? Los animales que hibernan comen grandes cantidades de plantas, de semillas, de nueces, que contienen bastantes grasas y aceites, ¿verdad? Y almacenan toda esa cantidad de grasa, el animal entra en hibernación y los animales viven, pues, de toda esa energía que tienen acumulada ahí, ¿verdad? Usualmente los animales que hibernan son aquellos que viven en lugares extremadamente fríos, ¿verdad? Y el periodo de hibernación puede durar de 4 a 7 meses. Entonces, durante ese tiempo, toda esa grasa que almacenaron es la que les sirve de fuente de energía.
Ahora bien, vamos a hablar rápidamente de las reacciones que sufren las grasas y los aceites. La primera es la hidrogenación, la segunda es la saponificación, ¿verdad? Que esta es muy importante porque la reacción de saponificación es la reacción que ocurre cuando una grasa se calienta con una base fuerte y se forma un glicerol y las sales de sodio de los ácidos grasos, que se denominan jabones. Entonces, ¿cómo se llama la reacción que produce los jabones? Saponificación. Se llama saponificación, muy bien, así se llama, ¿verdad? Ok, vamos entonces a ver una reacción de saponificación. Vamos a escribir acá. Entonces, la reacción de saponificación ocurre, ¿verdad? Cuando una grasa o un aceite se calienta con una base fuerte. Y si ustedes se fijan, una reacción de saponificación, lo que va a haber es la ruptura de este enlace esteárico y se va a formar la sal. Entonces, para eso necesitamos, vamos a hablar, a ver, el ácido palmítico. El ácido palmítico es aquel que tiene, es un ácido graso saturado de 16 carbonos. Entonces, rápidamente, el ácido palmítico es un ácido graso saturado que contiene 16 carbonos. ¿Sí? Entonces, si nosotros formamos un triglicerol, ¿verdad? Un triacilglicerol con el ácido palmítico, quiere decir que se va a llamar palmitina. Así como este se llama trilaurina, el otro se va a, si lo hacemos con ácido palmítico, entonces se va a llamar tripalmitina. ¿Me van comprendiendo? ¿Sí? Entonces, basándonos en la reacción anterior, esta es la fórmula. Ay, este lápiz a veces se me queda pegado. Ok. Este sería el glicerol. Creo que prestemos atención a esto que voy a hacer ahora. Mire, ve. Este es el glicerol. ¿Sí? Si yo lo hago reaccionar con el ácido palmítico, que dijimos que era el ácido graso, de 16 carbonos, entonces, aquí estoy escribiendo la fórmula del ácido graso de 16 carbonos, ¿verdad? Y estoy utilizando 3 moléculas, porque por eso se llama triglicérido o triglicerol, porque estamos hablando de 3. ¿Sí? Entonces, esto, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, ya sabemos aquí, esto va a reaccionar acá. Este va a reaccionar aquí. Aquí se va a formar nuevamente otro éster y acá se va a formar otro. Entonces la molécula final nos quedaría de esta forma. CH2O, C doble enlace, CH2, 14, CH3.
y con esta estructura es lo que se llamaría la tripalmitina, ¿verdad? Aquí vemos el enlace de los ésteres que se formó ahí. Ok, entonces, atención acá. Esta tripalmitina, si yo le agrego hidróxido de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una ruptura aquí. Va a haber una ruptura. ¿Por qué? La saponificación no es más que una hidrólisis básica. Hidrólisis significa ruptura. Entonces, al agregar, ¿verdad? ¿Cuántas moléculas de hidróxido de sodio necesito? Permítanme un segundo que apriete acá. Ok. ¿Cuántas moléculas de hidróxido de sodio necesito yo para romper estos enlaces? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Necesito 3. Entonces, al haber esa ruptura ahí, fíjese bien, el glicerol, ¿verdad? Se vuelve a formar el glicerol. Se vuelve a formar. Porque lo que estoy haciendo es rompiendo los enlaces, ¿verdad? De la tripalmitina. Aquí se vuelve a formar el glicerol. ¿Y qué es lo que me queda del otro lado? Del otro lado me quedan 3 moléculas de las sales de sodio. O sea, que me quedan 3 moléculas. Me queda 3 veces. 3 veces el qué? La sal de sodio. Mire, se fijan, o sea, me queda esta parte. Aquí lo que va a pasar es que este sodio va a atacar aquí. Mire, aquí está. Entonces, estas sales de sodio son los que se conocen como jabón. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre el jabón de manteca el jabón de pelota, que decían que de manteca de chancho o de manteca de cerdo? El primer jabón, bueno, el primer jabón, ¿qué era lo que hacía? La gente destazaba el cerdo, tomaba toda la grasa de ese cerdo y la combinaba con lejía. ¿Y qué es la lejía? El hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, que es una base fuerte, cáustica. Y eso, en un proceso de saponificación, ¿cómo se llama? Se formaba la grasa, el jabón, y ese jabón no le servía para lavarse o para lavar ropa. Ahora, obviamente, de ese jabón, que fue el primer jabón a los que tenemos ahora, la fórmula ha cambiado. Tiene que ver mucho con el tipo de grasa que se usa. Por eso en ese momento, o sea, el jabón de manteca de cerdo, ¿a qué olía? A cerdo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente no era un olor como tan agradable, ¿verdad? Bañarse o lavarse con un jabón de manteca de pelota, porque entonces usted queda oliendo a grasa de cerdo. Obviamente el proceso de refinación, de manufactura de los jabones ha cambiado muchísimo, pues. Ahora se usan aceites refinados, ¿verdad? Por ejemplo, los jabones que llevan aceite de coco, que llevan aceite de argán, ¿verdad? Que son aceites mucho más elaborados, o sea, de uso industrial y de extracción, ¿verdad? Mucho más complicada, porque de repente el extraer, ¿cuántos de ustedes
Por ejemplo, de los frutos secos. ¿Cuántos de ustedes han visto el proceso del marañón? El marañón es la semilla, la semilla bueno, la semilla del marañón se utiliza, se tuesta, ¿verdad? Y se come, se consume. No sé si ustedes han tostado semillas de marañón que liberan grasa. Lo mismo los cacahuates, que son grasosos. Entonces, la extracción de los aceites de esos frutos secos es un proceso que lleva tiempo, lleva dinero y obviamente si el aceite que se usa es caro, es difícil de obtener, entonces ese jabón no puede ser barato, ¿verdad? Y de ahí viene un montón de triacilgliceroles que se utilizan, que eso vuelven entonces, elevan el costo de algunos productos cosméticos. Pero en sí, esta sería entonces la reacción de saponificación. La voy a hacerla así. No, la voy a hacer un poquito más grande para que la podamos ver. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? Ahí. Ahí. ¿Tienen preguntas? Bien. Ok. ¿Estamos listos para el día? Para el día del viernes. ¿Creen ustedes que mañana pueden hacer la actividad de evaluación teórica? Sí, doctora. Ok, excelente. Entonces la voy a programar a la misma hora de... Ah, pero programémosla más tarde por Sandy, ¿verdad? Porque Sandy trabaja. La podemos Doctora, programar. yo tengo clase de matemática, tenemos una exposición casi todo el día de unos temas de matemática. Bueno, entonces si quieren, háganla, pueden hacerla, puedo dejarla, es que puedo dejarla, no sé, como a las 5 de la tarde, puedo dejarla programada. Sí, doctora. De cuatro en adelante, doctora. Bueno, entonces la voy a dejar programada de 4 en adelante. Solo quiero que verifiquemos si les mandé el resumen de las biomoléculas. Sí, lo envió, doctora, que están los carbohidratos, lípidos. Ah, ok. Sí, solo, bueno, está bien. Solo me hace falta la estructura de proteínas, pero voy a ver ahorita cómo, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque sé que ya nos pasamos del tiempo, pero voy a enviarles entonces un video cortito sobre las proteínas, las estructuras de las proteínas. Ayer les mandé una imagen de los aminoácidos, ¿verdad? Entonces, porque las proteínas también, rapidito, solo les digo que, bueno, las proteínas son también macromoléculas o biomoléculas que desarrollan muchas funciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Las proteínas son componentes estructurales de los cartílagos, de los músculos, del pelo, de las uñas, ¿verdad? Las proteínas también tienen funciones de enzimas, ¿verdad? Regulando procesos como la digestión, el metabolismo celular, algunas sustancias importantes del cuerpo como la hemoglobina y la mioglobina son proteínas, ¿verdad? Y se encargan del transporte de oxígeno en la sangre. Las proteínas pueden ser estructurales, contráctiles, de transporte, de almacenamiento, como hormonas, como enzimas, también tienen funciones de protección, ¿verdad? Y están compuestas por aminoácidos, que es la unidad estructural de las proteínas, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto, si yo le digo, por ejemplo, a usted, ¿cuál es la unidad estructural de los carbohidratos? Los sacáridos. En todo caso, ¿cuál es el sacárido más común? La glucosa. Entonces, si yo le digo, pregunta de verdadero y falso,
Las unidades de glucosa son la glucosa es la unidad estructural de los carbohidratos, verdadera. Si yo le digo a usted, los aminoácidos son la unidad estructural de las proteínas, verdadera. Porque los aminoácidos están compuestos por un grupo amino y por un grupo de un ácido carboxílico, los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, le voy a rápidamente, existen aminoácidos no polares, aminoácidos polares o neutros y aminoácidos ácidos, ¿verdad? Pero una de las cosas de resaltar o de los factores que hay que resaltar de los aminoácidos que tienen que ver con las proteínas, ¿verdad? Existe, no sé si ustedes han leído en la caja de Conflex que dice, contiene aminoácidos esenciales. ¿Han leído? Existen 20 aminoácidos, ¿verdad? ¿Y cuál es la estructura de un aminoácido? ¿Cuál es la estructura de un aminoácido? En un extremo contiene un grupo amino y en el otro extremo contiene un ácido carboxílico. Entonces, la estructura de un aminoácido sería que en un extremo tiene un grupo amino y en el otro tiene un grupo aminoácido. Y este grupo R, que ya sabemos que puede ser cualquier grupo, alquilo. ¿Sí? Este es un aminoácido. Esta sería la estructura de un aminoácido. O sea, la estructura general de un aminoácido. Ahora bien, cuando los aminoácidos se unen, forman una estructura que se llama péptidos, que es la unión entre los aminoácidos. Los enlaces que unen los aminoácidos se llaman enlaces peptídicos. Entonces, yo les mandé una imagen ahí. Entonces, para darles... bueno, la forma ionizada de estos aminoácidos sería, voy a escribir aquí, la forma ionizada. Recordemos que eso es la forma ionizada implica la cantidad de hidrógenos que libera una sustancia en agua, si es un ácido, y la cantidad de iones hidroxilos que libera una sustancia en agua, si es una base. Entonces, una forma ionizada de un aminoácido sería esta. Esta sería la forma ionizada. Entonces, aquí se pierde un protón y aquí se gana. Entonces aquí va a aparecer la parte positiva. Mire que le digo yo que se gana. ¿Por qué? Porque aquí es NH2 y aquí es NH3. Entonces este queda con un protón adicional y este se le remueve un protón, entonces queda con carga negativa. Entonces, esa sería la forma ionizada de un aminoácido. Dentro de esos aminoácidos, bueno, ahí les di una lista yo, ¿verdad? En una imagen está la glicina, la alanina, la valina. Entonces, vamos a hacer la demostración de un enlace peptídico. Con esto terminamos. Un enlace peptídico entonces sería, para el caso, la unión de uno o más aminoácidos, ¿verdad? Y por dónde se van a unir. Entonces tenemos, por ejemplo, el aminoácido 1.
Este aminoácido se llama glicina. Y le vamos a llamar el aminoácido 1. Ahora vamos a ver el aminoácido 2. Este aminoácido 2 se llama alanina. Y lo vamos a llamar el aminoácido 2. Entonces, ¿por dónde cree usted que se van a unir esos dos aminoácidos para formar un enlace peptídico? ¿Por dónde cree usted que se van a unir? Este extremo es negativo y este extremo es positivo. Entonces, ¿por dónde se van a unir? ¿Será que se unirán ambos por el extremo positivo? ¿O se unirán ambos por el extremo negativo? Jóvenes, estamos terminando con esto. Participen. ¿Qué dice una de las leyes fundamentales de la química? Ustedes que polos opuestos se atraen. Entonces, mire, este enlace que vemos aquí es lo que conocemos como el enlace peptídico. ¿Ve? Entonces, se unen. Este es el lado positivo, tiene que unirse con el lado negativo. No podría unirse la amina con la amina, sino que la amina con el enlace negativo o la carga negativa del ácido. Ahora bien, qué compuesto tiene este enlace? Ustedes, ¿cómo se llama? Este enlace ya lo vimos nosotros. Ay, Dios mío. Este enlace ya lo vimos. ¿Cómo se llama el enlace de un grupo carbonilo? ¿Cómo se llama el enlace de un grupo carbonilo con una amina? ¿Qué se forma? ¿Qué compuesto se forma? Es una amida, pero este se llama enlace peptídico. ¿Sí? Bien, entonces con esto, ¿verdad? Pues hemos dado, pues a grosso modo, ahí está. Mire, un aminoácido que tiene esta estructura, ¿verdad? Que tiene una amina en un extremo y un ácido carboxílico al otro extremo. Esta es la forma ionizada. ¿Qué es la forma ionizada?
que la amina gana un protón y el ácido carboxílico pierde un protón. Luego tenemos entonces, ¿qué es lo que forma el ácido enlace peptídico? Es la unión de uno o más aminoácidos, ¿verdad? Entonces aquí vemos la reacción entre el aminoácido 1, que se llama glicina, y el aminoácido 2, que se llama alanina, y vemos entonces el enlace peptídico, que es que la glicina y la alanina se unen por sus extremos, por el extremo negativo del ácido y por el extremo negativo de la amina. Entonces, con esto pues concluimos el tema, así que nos preparamos mañana para la parte teórica y, o no sé si lo hacen todo de una vez mañana, jóvenes, porque en realidad solo es de identificación el examen. No van a escribir fórmulas. Doctora, disculpe. Uh-huh. Una pregunta. ¿Hará también lo de analítica mañana? Sí. Sí, es que en su caso, ¿cómo usted lleva las dos clases? Sí, doctora, pensé que eso le quería decir que la vez pasada viera. Yo estaba muerta, doctora, porque a la misma hora las dos cosas. Pero, nena, es que, ¿cómo usted se pone a llevar las dos clases? Ahora, ni modo, tiene que terminarlas, pero no sé qué le puedo ofrecer. Porque el espacio de analítica es a las 5 de la tarde. Entonces, ese no lo puedo mover, a menos que, porque ese es el espacio de la clase. Sí, yo entiendo, Entonces, doctora, pero entonces ponga más temprano esto de, bueno, a la hora sería de la clase, porque imagínese bueno, las dos cosas. entonces pónganse de acuerdo. Por consideración Sí, a doctora, Sandy. porque Johan, ella y yo también llevamos las dos clases. Ah, bueno. Entonces, nenes, ¿por qué no hablan, como dice el meme? No hay problema, yo no tengo inconveniente si el examen puede ser a la hora de la clase. Yo no tengo Sí, ningún doctora. inconveniente. Si lo único que lo tratamos de mover es porque Sandy trabaja. Pero háganlo a las 2:30, entonces. Sí, habilítelo a esta hora, doctor, y dele tiempo a ella para que ella pueda hacerlo, extender la hora de entrega, o Pero sea, la hora. bueno, Sí. yo les digo, no sé en la carrera más adelante, pero no es conveniente que lleven clases más o menos con el mismo grado de dificultad juntas. Eso es un consejo, ¿verdad? Ahora ya están aquí, ya están, ¿verdad? Pero en presencial hubiera sido muy complicado para ustedes, porque hubieran tenido que llevar laboratorio. Sí, ese es el problema y a mí hasta me tocó llevar cálculo. Estoy llevando 3 clases que son algo complicadas. No, son pesadas porque no son fáciles los contenidos y eso que tratamos de hacerlo lo más amigable posible. No, está bien, no hay problema. Si no hay inconveniente, pues lo dejamos a las 2:30. Y no sé, pero entonces, ¿qué? ¿Se animan a hacer la parte de identificación de las estructuras mañana de una vez? ¿O lo divido en dos partes? ¿O lo van a pensar? Mejor mañana. Bueno, yo opino que mejor mañana porque el viernes tengo exposición, así como dijo otra compañera, que es toda la tarde, entonces a Sí, mí el se viernes me... tengo unas 5 cálculos. Bueno, Ajá. entonces, Sí, ok, no, entonces salgamos de esto de una vez. Miren, les explico rápidamente. Voy a ir para acá en mi resumen de mi pizarrita. Miren, ok, esto es lo de las estructuras, ¿verdad? Miren, háblame, mo la puerta, por favor. ok, entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios de identificación. Entonces, yo le voy a poner la imagen de las estructuras y usted me va a decir qué estructura es. Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar, voy a rayar aquí esta pizarra. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, esta estructura, y yo voy a decir, esta estructura es, y usted responde, galactosa. Ay, Doctora, dígame. yo le quería preguntar algo, porque en analítica veo que hemos tenido problemas con lo de que nosotros tenemos que poner lo que va en el espacio. No es mejor poner algún examen tipo selección.
Sí, para lo voy a que, cambiar. sí, Lo voy para a que no, cambiar. no se estrese usted también después de estar revisando, porque le escuché que dijo que lo iba a revisar manualmente todos Sí, los en exámenes. eso estoy. Estoy descargando, imagínense, estoy Sí, descargando porque cada archivo. yo en un examen, por lo mismo de la letra, solo saqué 3 de 10 y revisándolo, todo, tenía todo Sí, bien. no, Lo que no, esta vez lo voy a armar diferente, porque si no, como usted bien dice, me van a encontrar. Me van a sí, encontrar porque no, y aparte no solo es eso, porque fíjese que la plataforma, quiero decirle que hay un botoncito, hay una opción que dice que no importa si es mayúsculas o minúsculas, que no importa. O sea que sí. la plataforma debe leer la palabra, no importa cómo la escriba usted, ¿verdad? Ay, siempre hay problemas. Sí, Siempre hay doctora, por eso hay bastante problema, por el tipo de letra también. Sí, problemas. varios hablamos de eso, de que por eso nos habían bajado bastantes puntos. A mí Sí, me sale no, que pero Sobona. al final imagínense, lo que toca hacer es revisar manualmente, pues eso es lo que toca Sí, hacer. Entonces, no, yo ya lo había pensado, porque digo yo, no resulta. Supuestamente ujú. es más rápido porque es una respuesta corta, así se llama el tipo, cuando uno sube el banco de preguntas. Y siempre hemos tenido problemas. Si la única manera es que yo lo envíe como asignación, que igual me toca bajarlo y descargarlo y revisarlo. Fíjese que al final prácticamente es lo mismo. Sí, porque había una respuesta que incluso ahí sale que la respuesta correcta era completamente en mayúscula. Imagínese. Y no es cierto, porque yo escribo en minúscula. Y hay Sí. una opción, como le digo yo, hay una opción, ni siquiera le pongo mayúsculas, pues. ¿Vale? Por ejemplo, la del pH, doctora, ahí sale mala también. Sí, es Bueno, cierto, pero es porque que pero fíjense que en la cuestión del pH ahí sí influye, porque el pH, en el término pH como tal, la P es minúscula y la H es mayúscula. Ahí sí. Ajá. Ajá. cierto. Sí. No, si es que no le digo que en esto estamos en un aprendizaje, como usted bien lo dice. Yo no, unos quizzes que hice que ya ni sé porque a veces me confundo con estas 3 clases, pero creo que los primeros 2 quizzes que hice, no sé si fue en general, yo di la opción de encerrar y se tarda más uno en elaborar el banco de preguntas, pero al final tiene menos problemas que poner respuestas cortas. Entonces, esta vez lo voy a hacer así. Lo que haya que seleccionar, voy a colocar la imagen. Ah, pues entonces volviendo al examen, que ustedes pueden hacer. Entonces, en el caso de las estructuras, yo coloco la imagen de la estructura. Yo inicialmente iba a escribir, usted escribe el nombre, ¿verdad? Pero de repente voy a volver a tener el mismo problema que he tenido anteriormente. Entonces, lo que voy a hacer es dar las opciones, ¿verdad? Dar las opciones. Y lo Sí, demás es es mejor. teoría. Y lo demás es teoría, entonces. Bueno, entonces la pregunta es que mañana quedaríamos a las 2:30, entonces. Sí, Sí, doctora. Si pero quieren entonces, las dos, ¿irían las dos las dos. partes, irían en el mismo examen o irían igual como lo he puesto? Yo digo, porque es que yo realmente creí que iba a poder darles más estructuras, pero en realidad solo es como que distingan qué tipo de estructura es. Entonces bien lo pueden hacer mañana. Pero sí va a ser en el mismo examen o van a ser dos diferentes, dos espacios diferentes, uno teórico y el práctico. Sí, uno teórico y el práctico. Okay. Sí, sí, uno teórico y el Doctora, práctico. ¿no sería mejor uno de No, un montón de tiempo en no. su... Ángel, perdón. Es en el mismo examen. Todas Ah, las en el mismo preguntas examen. en el mismo examen, sí. Okay. No, es que la vez pasada, yo no sé ya miren, me pasó, bueno, en analítica ustedes vieron, ¿verdad? Que show ese, que las respuestas que hay, ¿no? Qué terrible. Entonces, me pasó que no, como que la plataforma no cargó y tuve que hacer otro espacio para cargar la parte práctica. O sea, eso fue un error.
Sí. pero ya no tenía opciones yo, el tiempo estaba corriendo y era perjudicar, porque de por sí el alumno se estresa, entonces no podía, ¿me entiende? Tenía que subirlo a como ir al lugar, así quedara partido. Pero ahorita no, mañana en las mismas preguntas va a ir lo teórico y lo práctico, en el Doctora, mismo espacio. y ya lo último, una pregunta. No sé, es que yo igual no es que sea muy bueno en computación ni nada. Y yo no hallé cómo ponerlas en las respuestas en notación científica. Entonces las puse con decimales. No sé si hay algún problema con eso. No, no, con tal de que usted haya colocado los decimales correctamente, Ok. no hay problema. La notación científica y la expresión decimal es la misma. Sí, es lo mismo. Es la misma. O sea, si yo digo 0.1, es como que yo diga 1 por 10 a la menos 1, ¿verdad? Sí. Es la misma. No hay Doc- problema. Yo igual coloqué en letras porque no pude, nunca encontré cómo poner puntos en la computadora, mira qué difícil, entonces tuve que ponerlos en letras en una respuesta. Sí, no, es que esas son cosas que pasan, muchachos. Como les digo, esta modalidad virtual nos lleva a mucho aprendizaje, pero la ventaja es que siempre tienen la opción de, el docente, perdón, tiene la opción siempre de revisar manualmente. Entonces, no se preocupen. Y por eso, si ustedes se fijan, yo pido que manden a mi correo siempre un respaldo por cualquier cosa. Ahora, hoy estuve revisando y, por ejemplo, bueno, le escribí a usted, Marjorie, que me enviara una imagen más clara, porque eso sí es bien importante. Yo lo que hago es cuando mandan al correo, lo que hago es imprimir esos archivos, los imprimo y los reviso así, ¿verdad? Manualmente, así físico, y luego entonces edito la calificación. Eso es lo que hago. Entonces, si van a mandar respaldos, porque esa es otra cosa que veo que se empiezan a estresar, que mire, que... Y yo siempre, desde que inició el periodo, yo les he dado opción de que usen el correo electrónico como un respaldo, porque se empiezan a estresar y están perdiendo minutos valiosos ustedes de vida, ¿verdad? No hay que preocuparse Doctora, tanto. bueno, yo envié esas imágenes así porque estaba tan rápido de subirlo a la plataforma y al final nunca se subió y yo apurada tomando las fotos para formar el documento y así subirlo y nunca ni se subió y también las fotos y tuve así mandarlas al correo rápido porque si las enviaba demasiado tarde pensé yo va a decir a ver qué estaba haciendo y ni por eso no lo subió. No, usted tiene razón, pero por eso le digo yo, si nosotros vamos trabajando, si usted va trabajando en una página extra, solo es cuestión de que al que terminar, le toma la foto, una foto clarita y la manda al correo, ¿verdad? Obviamente yo no le, ahora si usted se tarda un día, 5 horas, 3 horas, pero si está dentro del rango de 40 minutos a 1 hora, lo considero todavía aceptable. Aunque debe ser inmediato, porque usted está trabajando en su examen y está haciendo en su página aparte, entonces es inmediato prácticamente. Usted termina de resolver sus problemas, le toma foto y la envía, ¿verdad? Porque Sí, yo sé que hay tipos que le permite subir ahí mismo la foto, pero yo la verdad no lo he explorado. Es que en la plataforma uno tiene que explorar realmente ustedes. Y nosotros, hay maestros que son mucho más diestros, ¿verdad? Yo todavía estoy en esa fase de explorar. Entonces, y también, no es que se justifique uno, pero la plataforma también tiene fallas, ¿verdad? Tiene fallas. Hay días enteros que uno no puede entrar a la plataforma. Que no hay manera de entrar. en mi caso, yo no, eso nunca me cargó para subir y yo esperando y esperando. Y dije, yo lo voy a enviar a correo, ni modo, porque esto no sube y hasta le escribí por WhatsApp porque no estaba desesperada. Sí. No, pero entonces quedemos así entonces mañana a las 5, perdón, a las 2:30, ¿verdad? ¿Estábamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok, entonces yo estoy trabajando, ¿verdad? En descargando los archivos y la meta es pues tener mañana lo que no se haya revisado
que ya esté listo para que ustedes puedan sumar. Entonces, en eso estoy. Hoy ya ya imprimí todos los exámenes que mandaron al correo y los estoy revisando. Y espero pues mañana al mediodía tener un gran avance, ¿verdad? En las calificaciones para que así podamos definir una reposición. Que yo espero pues que no haya necesidad de una reposición, porque la verdad es que el tiempo es corto y todavía hay clases que no se han terminado. Y yo sé que eso es como más estresante para ustedes. Pero ustedes como estudiantes, y yo que también fui estudiante, sabemos que las últimas semanas y las semanas de evaluaciones así son, ¿verdad? Es bien difícil. Es difícil porque todos los maestros manejamos los mismos tiempos. Entonces, bueno, pero no nos adelantemos, hagamos la evaluación mañana, esperemos que sea la evaluación automática y ahí mismo ustedes logran ver el jueves en la tarde, ya mañana jueves en la tarde, la nota, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pues nos escribimos. Y bueno, estoy a la orden, cualquier consulta, jóvenes, cuídense y pues nos estamos comunicando, ¿verdad? Gracias, doctora. Bueno, se cuidan. Éxitos en todo.